trabajar. Muy buenos días nuevamente, queridos estudiantes. Con estas recomendaciones continuamos la clase. Muy bien. Los agentes naturales, ya hemos mencionado todo lo que nos ofrece la naturaleza, ya en el aspecto de los relieves, de la fauna, flora, clima, hidrografía y todos los minerales. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, acciones humanas del hombre. Flores, Ariana, solamente leerlo, hija. Ariana. A ver, Arianita, solamente leerlo. No está Ariana, se fue. Muy bien. Quispe Román. Solamente leerlo nada más. Quispe Román, solamente leerlo. ¿No? Me dice Quispe Román, no. Muy bien, a ver. Yaré. Solamente leerlo, Yaré. Ya, mis acciones humanas son todas las actividades productivas que hacen los seres humanos para establecerse en la superficie terrestre. Estos factores han originado transformaciones en la superficie terrestre. Correcto, muy bien. ¿Qué dice acciones humanas? Las acciones humanas son los elementos culturales humanos, ¿no? Son todas las actividades productivas, ¿ya? Son todas las actividades productivas que el hombre, ¿qué hace? Va a producir, ¿no? Que el ser humano va a establecer donde en la superficie terrestre para transformar su medio. Estos factores han originado, ¿qué cosa? Las transformaciones en la superficie terrestre, como ustedes pueden observar. Entonces, estos elementos culturales resultan de la acción ¿de quién? Del hombre, que van a transformar su medio natural a través de sus técnicas, como por ejemplo, que van a formar aquí grupos humanos, ¿no? Comunidades, de repente de 15, de 20, y dependiendo de la población. Ejemplo, el departamento del Perú tiene, ¿cuánto? 24 departamentos, ¿no? Y así, en Ayacucho, Lambayeque, Piura, Tacna, hay una cierta cantidad de la población. Las vías de comunicación, ¿no? ¿Qué son las vías de comunicación? Me dice, a ver, ¿quién me dice? Vías de comunicación, me dice, a ver, ¿quién ha ingresado? Quispe Román. Quispe Román. ¿Qué son las vías de comunicación? Parece que no tiene micro, pero ha ingresado. Muy bien. OVNI. ¿Qué son las vías de comunicación? A ver, las vías de comunicación sirven para comunicar a cada persona para que se guíen en qué parte está. Ya, muy bien. En este ejemplo observamos algunas vías de comunicación. Observamos. Sí, profesora. Correcto. Por ejemplo, observamos acá una de las vías de comunicación, ¿no? Puede ser carreteras. También, por ejemplo, acá los océanos, ¿no? Mares. Muy bien. También tenemos las vías aéreas. Entonces, por lo tanto, las vías de comunicación sí sirven para poder comunicarnos, ¿no? De diferentes lugares, ya sea a través de vías terrestres, vías marítimas o vías aéreas, ¿no? Por ejemplo, los que tenemos vías terrestres, que por ejemplo, vamos a utilizar qué cosa, carreteras, de repente para los trenes, etcétera. Hay vías, por ejemplo, marítimas, todo lo que es embarcaciones, pero también hay vías fluviales por los ríos. También hay vías lacustres, que es por los
por los lagos. Esas son las vías de comunicación que el hombre utiliza, pues, para poder comunicarse. Actividades económicas. Me dice Justin, ¿qué son las actividades económicas? Miss, ¿Qué son las actividades económicas? Acá está, mira, ¿ve? la Aquí economía, también. Aquí también, mira, ¿ve? ¿Qué son las actividades económicas para ti? ¿Lo puedo decir? Leonardo. Es un proceso en el que se genera o distribuye un producto o un servicio. Generalmente la creación de valor lleva a la obtención de una renta y ahí donde la activación económica, es ahí donde la actividad económica adquiere relevancia fiscal. Muy bien. ¿Qué son las actividades económicas donde que el hombre trabaja? ¿Ya? En conclusión, donde que el hombre va a producir. ¿Qué va a producir? Lo que es, ya sea para su satisfacción, ¿no? Por ejemplo, la agricultura, ¿no? En la minería. ¿Qué más? En el comercio, en la industria, etcétera. Todos esos son las actividades económicas, ¿ya? Primarias, secundarias y terciarias. Esas son las actividades económicas. Puede venir en el examen. ¿Qué son las actividades económicas? ¿No? Son todas aquellas que el hombre, ¿qué va a hacer? Va a producir. ¿Para qué? Para poder satisfacer sus necesidades. Muy bien. Pasamos a los medios de comunicación. A ver, medios de comunicación. ¿Quién nos dice? Medios de comunicación. Stephanie, Obregón y Yasmín. Stephanie y Yasmín. Sí, Miss, Primero, Stephanie. ¿Qué son los medios de comunicación para ti? Como usted lo explicó, las carreteras o diversos medios o lugares por los cuales nos podemos comunicar. Ya, a ver. ¿Cuál es la diferencia entre medios de comunicación y vías de comunicación? ¿Hay una diferencia o son iguales? los medios de comunicación, si no me Diferente. equivoco, son el teléfono y ese tipo de cosas. Exacto, los medios de comunicación, ¿qué cosas son? ¿Para qué sirven? Para poder también comunicarnos, pero en este sentido, ¿qué utilizamos? Utilizamos como el teléfono, internet, ¿qué más? Continúa. O sea, estamos utilizando de la tecnología. Entonces, las vías son, ¿qué cosa? Vías donde que los medios de transporte van a utilizar. Y las vías, o sea, los medios de comunicación, también las personas utilizamos para poder comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, de repente, a ver, ¿quién está a ver de viaje? De repente, Christopher está donde? De repente en España, ¿no? Y desde ahí se está comunicando, ¿no? De repente Sánchez está de repente en el departamento de Ayacucho, Cinta de repente está ¿dónde? De repente en Japón y así. Entonces, esos son para los medios que utilizamos para poder comunicarnos. En cambio, las vías son medios de transporte, de diferentes tipos de transporte. Muy bien. Y finalmente, pues pasamos a las famosas agrupaciones de viviendas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de una chocita hasta una mansión. Entonces, todo eso nos ofrece, ¿qué cosa? El hombre. Mira, ¿ve? Cómo va transformando aquí, ¿no? ¿Para qué? Para poder satisfacer sus necesidades, ¿correcto? Excelente, muy bien. Pasamos.
¿Cuáles son las características del espacio geográfico? Muy bien. Las características más importantes, ¿no? Tenemos la distribución, la localización, la diversidad, la relación e integración. Muy bien. Y también la temporalidad o cambio. Cuando hablamos de, por ejemplo, la distribución, ¿no? Es la manera en que se organizan, ¿qué cosa? Los componentes que pueden estar, ¿no? Dispersos o concentrados. Ahí está, ¿ves? ¿Ustedes se dan cuenta? Excelente, muy bien. Localización, la ubicación, ¿no? Entonces se refiere a la ubicación exacta de un lugar mediante las coordenadas geográficas. Acá, por ejemplo, planeta Tierra, tenemos acá los 4 hemisferios, ¿no? Si trazamos la línea ecuatorial, perdón, trazamos el meridiano de Greenwich de norte a sur, hemisferio oriental, hemisferio occidental. Si trazamos la línea ecuatorial de acá de oeste a este, ¿no? Tenemos también 2 hemisferios, hemisferio septentrional y hemisferio meridional, o sea, norte y sur, ¿no? Entonces, eso es la ubicación, ¿no? En qué lugar exactamente ocurren los fenómenos geográficos o hechos geográficos, etc. La diversidad hace referencia a la heterogeneidad de los componentes, como pueden observar aquí. Y relación e integración, los seres humanos se relacionan con los componentes del espacio constantemente. Y temporalidad o cambio, debido a las acciones humanas, el espacio va cambiando constantemente, se va transformando. Muy bien, los componentes del espacio geográfico. Estos componentes del espacio geográfico también tienen relación con, por ejemplo, con la naturaleza, lo natural, lo social, lo cultural, ¿no? Lo económico y lo político. Muy bien. Si usted es natural, por ejemplo, acá hay un animalito, acá en los volcanes, ¿no? Planeta Tierra, etc. Y social, todo lo que es las comunidades, diferentes tipos de sociedades. Muy bien, cuando hablamos de culturales, ¿no? Acá nuestras costumbres y tradiciones, nuestras danzas, nuestros bailes, ¿no? Y así de repente nuestros platos típicos, etc. Económico, ya sean las grandes, ¿no? Fábricas o industrias, o también pues a la dedicación de la ganadería y la agricultura. Y lo político, pues, el que nos gobierna, la máxima autoridad. ¿Quién es en este caso? El presidente interino Francisco Sagasti, ¿no? De ahí va así, la jerarquía va bajando. Acá en El Salvador la máxima autoridad es el alcalde, ¿no? Que nos gobierna. Pasamos, acá está. Los componentes del espacio geográfico. De acá, de lo que hemos hablado con imagen, le hemos puesto acá. Déjalo ahí, mis, estoy copiando. Ya, muy bien. Los componentes naturales, todo lo que nos ofrece la naturaleza. Así como los agentes, ¿no? Agentes, ¿qué cosa? De la naturaleza o físico, ahí está. Y ahora sí. Muy bien, todo lo que nos ofrecen, muy bien, así sociales, todo lo que es el hombre, ¿no? Culturales, el hombre. Económicos, el hombre. Político, el hombre, etc. Muy bien, acá está más claro. Es lo mismo de lo que estaba con imagen, ahora con qué, ahora simplemente con, ¿no? ¿Con qué? Palabras Ejemplo. nada más, ¿no? Componentes naturales. ¿Qué son los componentes naturales? ¿No? Compuestos por qué? Son los cuerpos de agua, diferentes tipos de agua, volcanes, relieves, flora, fauna, clima. Muy bien, los componentes, por ejemplo, sociales de la sociedad son todas las personas, la población, la clase social, ¿no? Ya sea población económicamente activa o la población no económicamente activa, ¿no? Los que trabajan y los que no trabajan. Muy bien, entonces acá está por ejemplo, los niños, las niñas, adolescentes, o sea, todas las etapas, ¿no? ¿De qué? De la persona, ¿no? Desde los niñitos hasta la etapa de
que es la adultez. Y en componentes culturales, ¿no? Todas nuestras costumbres, tradiciones, nuestras festividades, ferias, carnavales, que anteriormente hacíamos. Hoy en día, ¿no? Todo es también vía virtual. Todavía no podemos juntarnos a disfrutar de estas costumbres, ¿no? En diferentes lugares de nuestro territorio nacional. Los componentes políticos son límites territoriales, la organización, instituciones del gobierno, ¿no? Nosotros tenemos fronteras limítrofes, ¿bien? Perú al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al ¿no? sur con Bolivia y Chile, y al oeste pues con nuestro Mar de Grau. Entonces el máximo representante que nos orienta, que nos guía, es el presidente. Muy bien. Componentes económicos son todas las actividades económicas que el hombre realiza, como por ejemplo el turismo. ¿Para qué el turismo? Para poder conocer lugares, muy bien, y así ofrecer a otros países de lo lindo que es nuestro territorio. La industria, diferentes tipos de industria en el Perú, la industria alimentaria, la industria, por ejemplo, peletera, la industria, por ejemplo, de lácteos, la industria, por ejemplo, de harina, y así sucesivamente, la industria pesquera, la industria minera, la industria, y así, todo tipo de industria. Las zonas mineras y las zonas petroleras también, donde extraemos petróleo, lo que es, por ejemplo, en Piura y en Iquitos, ¿ya? En Loreto, por ejemplo. Muy bien, la zona minera, todo lo que ofrece, por ejemplo, en la parte, ¿dónde? En la parte de la región andina, en Puno, en Ayacucho, en Cusco, ¿no? En Huancavelica, Cerro de Pasco y también en la selva amazónica. Muy bien, entonces todos son los componentes del espacio geográfico. Cuando yo les mencioné cuáles son los componentes del espacio geográfico, natural, social, cultural, político, económico. Si yo les pregunto cuáles son los elementos del espacio geográfico, solo dos me mencionan. ¿Cuál era? Lo que es el paisaje o natural. Medio natural y cultural. Cultural, correcto, ¿ya? Excelente. Entonces, se juega, ¿no? Cuando por componentes, elementos, si le menciono todo, muy bien. Cuando dicen componentes del espacio, todo en forma general. Elementos del espacio geográfico, solo dos. Natural y lo cultural. Muy bien, geosistema. ¿Qué será el geosistema? Es como hablar también del espacio geográfico, ¿no? Es una porción de ¿qué? Del territorio de tamaño variable, de límite más o menos precisos, ¿no? Entonces, por lo tanto, son parecidas, ¿qué cosa? También al espacio geográfico que nos ofrece, por ejemplo. En el geosistema, vemos ¿qué cosa? Vemos, por ejemplo, la hidrosfera, la atmósfera, la biosfera y la geosfera. Todo que termina en fera. ¿Ya? Entonces, hidrosfera, todo lo que es agua. Atmósfera, el oxígeno. ¿Ya? Geo es la parte de la litosfera. Bio, todo lo que concierne a la vida. Esto es el geosistema, es la unidad básica del estudio de ¿qué? De la ciencia geográfica. Aquí, como podemos observar, por ejemplo, el geosistema es el resultado del dinamismo de la Tierra, ¿no? Que la Tierra está en constante movimiento, en constante transformación, ¿ya? En constante transformación. Y por lo tanto, aquí vamos a observar, ¿no? Atmósfera, ahí está, ¿no? Hidrosfera, acá está. Litosfera, está aquí. Muy bien, entonces, en la atmósfera donde ocurren ¿qué cosa? El tiempo, el clima, ¿no? El tiempo y el clima. Bien, aquí, por ejemplo, en la hidrosfera se manifiesta, por ejemplo, el ciclo del agua. Tenemos diferentes tipos de ciclo de agua. Muy bien,
Y acá en la litosfera, resultado de las fuerzas internas y externas, ¿no? La famosa geodinámica de la Tierra, ¿no? Donde que estas fuerzas internas son las fuerzas constructoras del relieve, mientras que las fuerzas externas son las fuerzas destructoras. La parte es como, por ejemplo, cuando yo dejo en el cordel un mes la ropa tendida, de colores, ya no lo voy a encontrar de repente el polo blanco, blanquito, sino medio amarillento, y así va perdiendo su color. Muy bien. El tiempo y el clima está compuesto por ciertos elementos, ¿no? O factores que van a modificar la variedad de climas, que están asociados aquí a la variedad de vegetación y fauna. Hidrosfera, que es el ciclo del agua, vamos a distinguir tanto las aguas oceánicas como las aguas continentales. Las aguas oceánicas está, por ejemplo, las aguas saladas, ¿no? Por ejemplo, que es agua del océano y también de los mares. Y cuando hablamos de las aguas continentales, nos referimos a todo lo que, por ejemplo, agua dulce, ya sean los glaciares, en el subsuelo, en los ríos, en lagos o lagunas o riachuelos. Estas son las aguas continentales. Muy bien. Y cuando hablamos de la litosfera, que es el resultado de la geodinámica de la Tierra, ya sea interna o externa, ¿ya? Está relacionado ¿con quién? Con las placas tectónicas, ¿ya? Las fuerzas internas. Las placas tectónicas se encuentran ¿dónde? ¿No? En el manto terrestre de la Tierra, ¿ya? Y por lo tanto, ese manto terrestre de la Tierra está, ¿qué cosa? Está pues de la famosa lava, del magma, ¿ya? Del volcán, y eso va generando el movimiento de las placas tectónicas. Y ustedes saben perfectamente, acá en el Perú estamos en el anillo del Pacífico o el cinturón del fuego del Pacífico, que hay cantidad de volcanes y las placas tectónicas, como la placa de Nazca, la placa sudamericana, la placa centroamericana, la placa de los Pocos, la placa norteamericana, la placa australiana y así sucesivamente. Muy bien. Estas fuerzas externas que van a provocar, ¿qué cosa? Van a provocar la erosión, ¿no? Que van a formar, cuando dice erosión, puede ser erosión kárstica, la erosión fluvial, la erosión eólica, la erosión, por ejemplo, marina. Cuando hablamos de la erosión marina, todo el litoral del mar, ¿ya? Por ejemplo, van a formar golfos, van a formar penínsulas, bahías, puntas, etc. Cuando hablamos de la erosión fluvial, ¿no? Fluvial, estamos hablando de ¿qué? De los ríos, ¿no? Cuando hablamos de la erosión eólica, del viento. El viento también va transformando, va cambiando. Cuando hablamos de la erosión kárstica, estamos hablando de las aguas subterráneas. Imagínate si en nuestra casa, en uno de los tubos que se haya roto, y va filtrando, va filtrando, va filtrando, y simplemente cuando ya está totalmente mojado, en cualquier momento nuestra casa se puede hundir, ¿no? Y así sucesivamente con las fuerzas externas e internas. Y todo esto que genera la relación con el ser humano, porque uno de los agentes también que va transformando, que va contribuyendo también es el ser humano. O sea, todo esto es la naturaleza y también tiene relación con el ser humano. Muy bien, pasamos geosistema. Ahí está el concepto de geosistema. Por favor, señorita. A ver, señorita, ¿quién? A ver, Rivera. Solamente leerlo, Rivera. ¿Pero me escucha bien? Sí. A ver. La palabra geosistema fue definida por el geógrafo soviético Sochava en 1953 como un modelo teórico. Un geosistema está constituido por un geoema o subsistema abiótico, litomasa, aeromasa e hidromasa, un bioma o ecosistema, biomasa, y un
y un subsistema económico que representa los efectos de la acción antrópica. Estos subsistemas no se presentan aislados, sino que mantienen múltiples interrelaciones entre sí, dando como resultado los diferentes paisajes que constituyen la expresión territorial de un geosistema. Correcto, Trianita, excelente, ¿no? Va ganando una notita. Muy bien. Entonces, ¿qué es el geosistema? Bien, fue definido por un soviético. Acuérdense de este nombrecito, Sochabá, con motivo de Sachabaka, ¿no? Sochabá, ¿no? Sochaba, muy bien. Y por lo tanto, pues dice que acá está todo lo que es, por ejemplo, la biosfera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con vida. Y también lo que es abióticos, no abióticos, y el hombre, pues acá la parte antrópica. Vamos a ver acá. Acá está. El geosistema es un conjunto de elementos interrelacionados, están todo en conjunto, que forman parte del paisaje natural y cultural. Estos elementos son objeto de estudio de la geografía. Ahí está la atmósfera, la sociosfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera. Entonces, por lo tanto, en el geosistema, ¿no? Está conformado por estos elementos: geosfera, hidrosfera, atmósfera, ¿no? Sabemos, por ejemplo, planeta Tierra, o sea, Tierra solamente, la superficie terrestre es 29%, mientras que la parte líquida, ¿no? Es 71% de la masa líquida. Y por lo tanto, ahí están sus elementos. Mira, ¿cuáles son sus elementos? Subsistema físico o abiótico. Y también hablamos de subsistema biológico o biótico y subsistema humano o antrópico, como mencionó su compañero. Muy bien. En el subsistema físico o abiótico vamos a ver todo lo relacionado a lo que los suelos, subsuelos, clima, relieve y todos los recursos naturales que antes hemos mencionado cuando hablamos de los agentes naturales. Ese es el subsistema físico abiótico, que no tiene vida. Muy bien, subsistema biológico o biótico, estamos hablando de la flora y la fauna, ¿ya? Todos los animalitos y las plantas. Y cuando hablamos del subsistema humano o antrópico, estamos hablando de quién, del ser humano, que va a realizar, ¿no? Todas las actividades económicas y lo que nos va a gobernar, o sea, toda la población, que hasta el 2018, creo que fue el último censo, que éramos ¿cuánto? Más de 33 millones de habitantes. Pues hoy en día, saben, con esta pandemia, casi ya estamos bordeando algo de 50,000, ¿no? Fallecidos. Entonces, ya me imagino que aquí más adelante se va a hacer el censo, la estadística, para ver cuántas personas, ¿no? Estamos aquí para poder, pues, desarrollar todas nuestras actividades económicas. Entonces, en el subsistema físico, en esta parte físico, abiótico, vamos a también, por ejemplo, ¿no? Ver todo lo relacionado a la parte solamente físico, que no tiene vida. En el subsistema biológico, todo lo que tiene vida. Subsistema humano antrópico, nosotros, ¿no? Por ejemplo, somos en el escenario, ¿bien? Los cambios en el geosistema, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los fenómenos geográficos, tenemos los fenómenos geográficos físicos, los fenómenos geográficos biológicos y los fenómenos geográficos humanos. Y también tenemos los hechos geográficos, que son obras o acciones de quién, del ser humano, ¿no? Ahí están, que hacen carreteras, etc. Y los agentes geográficos. ¿Cuáles son los cambios en el geosistema? Fenómenos geográficos, hechos geográficos y agentes geográficos. Cuando hablamos de los fenómenos geográficos, estamos hablando de los procesos no a camino. Todo lo que es la parte de la naturaleza. Y por lo tanto, se dividen en tres: físico,
todo lo que es la parte, ¿no? Por ejemplo, los fenómenos que ocurren con huracanes, ¿no? Terremotos, etc. Fenómenos geográficos biológicos, todo lo que es, por ejemplo, pueden ser también animales, las plantas, los insectos, microorganismos, o sea, por ejemplo, las plagas, pandemias, etcétera, que se generan. Fenómeno geográfico humano, lo que es el hombre, ¿no? Por ejemplo, construir sus vías, construcción de represas y así sucesivamente. Hechos geográficos, ¿no? Obras o acciones de quién? Del hombre mismo. Y agentes geográficos, todo el elemento modifica el paisaje geográfico. Queridos estudiantes, hasta aquí es nuestro tema. Y la próxima clase, igual, ingresando, vamos a tomar oral, ¿ya? O una práctica. Entonces, bendiciones, queridos estudiantes, cuídense. Hoy ingresaron 19 estudiantes. Miss, ¿puede decirme cuáles fueron los cambios, sus cambios de... Ah, ya fue. Los cambios del geosistema. Fenómenos geográficos. Sí, Miss, por favor, me falta uno. Geográficos, hechos geográficos y agentes geográficos. ¿Correcto? Entonces, bendiciones. Ah, ya, Miss, gracias. Cuídense.